En un café con la Biblia, hoy continuamos con el tema Providencia del Señor. Y digo continuamos porque es la segunda parte de Providencia del Señor, vasijas, potaje y pan. Gracias por conectarse con nosotros. Le invitamos a que en el transcurso de este estudio ponga su atención y lea el texto bíblico para que Él nos pueda dejar una enseñanza. Otros milagros de Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 4, verso 38 al 44. Ese es el texto en el cual vamos a reflexionar en este día. Dice así el verso 38. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Nos está hablando del profeta Eliseo. Él llega a un lugar donde las circunstancias eran precarias. Había hambre, un mal que la humanidad no ha podido sobrellevar. Hoy en nuestra edad hay hambre en la tierra. Mueren cientos de miles de personas cada día por hambre, mientras que en otros hemisferios existe lo que se llama la gula, comer con sobremedida. Es la injusticia del pecado en el mundo. Pero dice que en este momento había hambre en la tierra. Y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado: pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Dice que el escenario era ese. A pesar de que había hambre, dice el texto que estaban los hijos de los profetas, es decir, los sirvientes del Señor, delante de Eliseo. Eliseo tenía un grupo de caudillos, de profetas, estaban con él, quizás estaban aprendiendo, estaba en un gremio de iguales. Pero dijo a su criado: pon la olla grande. Eliseo no se limitó. Puso una olla y la más grande, porque eran muchos hombres los que estaban ahí. Y le dice: cuece potaje para los hijos de los profetas. Un potaje es un tipo de sopa o de verduras hervidas con algo de carne. Y ellos dicen el verso 39. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas. Este fue el problema. Dice que uno de ellos, en su iniciativa por ayudar a que todos se alimentaran, en su iniciativa por colaborar, dice que salió al campo a recoger hierbas, por supuesto, para el potaje. Y encontró una viña silvestre, una viña o un sembradío que era silvestre, que no era el oficial que ellos cultivaban. Y de ella recogió su falda llena de calabazas silvestres. Dice que encontró algo como calabazas, pero eran calabazas que realmente no conocían. Era algo que parecía alimento, pero no lo era. Cuidado cuando nosotros vamos a alimentarnos espiritualmente y encontramos ahí afuera algo que parece mensaje de Dios, pero no lo es. Porque hoy andan personas que es que hablando la palabra de Dios, pero sin conocimiento o con mala intención o usados por el enemigo, no sabemos, pero ofrecen alimento que no son palabra de Dios, son calabazas silvestres. Pero ¿qué pasó con estos hombres? Dice que cuando encuentra las calabazas silvestres, dice, y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje, porque no sabía lo que era. ¿Cuántas veces debemos de acudir al conocimiento para no errar?
muchos de nosotros accionamos o nos comportamos con algún tipo de conducta que no sabemos qué va a ocasionar. O asistimos o escuchamos cosas que no entendemos y que pueden traer daño a nuestra vida. Dice, él no sabía lo que era y lo estaba echando en la olla de potaje para que todos comieran. Dice el verso 40, y lo sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron, oh hombre de Dios, hay muerte en la olla. Ese era el problema. Había muerte en la olla. ¿Qué es esta expresión? Esta expresión significa está envenenada. Esta expresión nos dice que aquello que echaron en aquel potaje había toxinas ahí. Y claman al hombre de Dios, hay muerte en la olla. Y no pudieron comer. Pero él dijo, traedme harina. ¿Quién dijo? Eliseo, el profeta, el hombre de Dios dijo, traedme harina. Harina de trigo, de cebada, no lo sabemos, pero era un alimento. Y echó la harina en la olla. Mira cómo resuelve el problema. No se levanta a hacer una oración, simplemente él sabía lo que estaba haciendo, porque Dios le guiaba y les dijo, tráigame harina y yo lo echo en la olla. Y dijo, sírvelo a la gente para que coma. Y ya no había nada malo en la olla. Mire qué interesante. Muchas veces aquel gran problema que vemos tiene una solución sencilla y la tenemos ahí mismo en la casa. Hablábamos la semana pasada en el mensaje anterior, en la primera parte, cómo Eliseo mandó a aquella viuda a usar lo que tenía en su casa. De ahí iba a prosperar. Aquí este hombre resuelve un problema con lo que tenía, con algo muy sencillo. Era harina y dice que la echó en la olla y ya no había muerte en esa olla, ya no había veneno. ¿Qué fue lo que pasó? Un milagro de Dios, pero a través del entendimiento de un hombre de Dios. Debemos de tener sabiduría, y la sabiduría no es como la sabiduría que hay en el mundo, sino otro tipo de sabiduría. Ya no había nada malo en la olla. El Señor convierte la adversidad en bendición cuando sabemos de lo que estamos hablando, cuando escuchamos la voz de Dios. Pero sigamos con otro ejemplo de las maravillas y de los milagros que Dios hacía por medio de Eliseo. El verso 42 en este mismo pasaje dice, y vino un hombre de Baal Salisa, ese era el lugar, Baal Salisa, y trajo al hombre de Dios. ¿A quién? Al hombre de Dios, es decir, a Eliseo. ¿Qué fue lo que trajo? Panes de primicia, 20 panes de cebada y espiga de grano nuevo en su bolsa. Está hablando de que después de que ellos comen de aquel potaje viene lo que Dios le manda mediante ese hombre. Panes de primicia. Ese era el manjar para ellos, la dieta adecuada. Era algo muy bien visto ante los ojos de este grupo de hombres, de los hijos de los profetas y de Eliseo. Dice que panes de primicia, lo primero que salió de la primera cultivo de cebada, pero trajo 20 panes y también trajo espiga de grano nuevo en su bolsa. Esto quiere decir que no solamente panes ya hechos para comer, para consumir, sino materia prima para el futuro, para el día de mañana.
Dios proveyó de esa forma, porque Dios puede hacer que aparezca esa necesidad que tenemos, que se dé conforme lo hemos pedido. Después de que aceptamos lo que tenemos en nuestra casa, Él puede hacer el milagro y traer panes de primicia. 20 panes de cebada. Y además una promesa, porque la promesa es la espiga de grano nuevo en su bolsa. Eso es suplir para el futuro. Y Él dijo, dalos a la gente para que coman. Mira que Eliseo comparte, él no se deja ese botín, ese gran regalo solamente para él, sino él lo comparte. Él dice, dale a los demás para que coman. Y su sirviente dijo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Sí, por supuesto que el sirviente estaba pensando de forma lógica. ¿Eran cuántos panes? 20 panes de cebada. De un pan de cebada podía comer 1 o 2 hombres máximo. Y mira que habían más de 100 hombres ahí. Quiere decir que a lo mucho podían comer 40 hombres y 60 quedarse con hambre. Entonces él le dice a Eliseo, ¿cómo podré yo poner esto delante de 100 hombres? Pero, dice aquí, pero él respondió, dalos a la gente para que coman, insiste Eliseo. Porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Cuando Eliseo es guiado por el Señor, por la palabra del Señor, él tiene el mensaje. Dalos a la gente para que coman, porque el Señor ha dicho que ellos comerán y sobrarán. No importa si tú lo crees o no lo crees. Mira que lo ha dicho el Señor. Va a sobrar. Y lo puso delante de ellos. Y comieron. Y sobró conforme la palabra del Señor. Quiere decir aquí que se cumplió lo que Dios había dicho mediante las palabras del profeta. Comieron y sobró conforme la palabra del Señor. Nunca subestimes lo que tengas, sea bueno, sea regular. Siempre Dios va a proveer y va a sacar de ahí más de lo que tú te piensas, y sabe que sobrará. Cuando tú comienzas a compartir con otras personas, va a sobrar, porque Dios así lo dijo. Por último, quisiera rescatar 3 fundamentos de la vida cotidiana que hemos visto a través de esta primera y segunda parte de este mensaje. 3 fundamentos de la vida que tienen que estar siempre presentes y que tienes que defenderlos en tu vida, buscarlos, añorarlos, procurarlos. Y el primer fundamento tiene que ver con estas imágenes aquí puestas en la portada y tiene que ver con cada uno de los elementos presentados en esta historia de los milagros de Eliseo que Dios hacía a través de este profeta. Recuerdan las cántaras con aceite, el potaje envenenado y que Eliseo después también lo restaura, y los panes, pues ellos tienen un significado importante. Mira, las cántaras pueden significar la economía, las finanzas, los pagos. Dios quiere mantener esto de una forma adecuada en nuestras vidas. Recordemos que esa viuda lo que no tenía era cómo pagar. Se iban a llevar a sus 2 hijos como esclavos, no tenía cómo pagar sus deudas. Entonces Dios le dice, trabaja con lo que tienes, e hizo que esas cántaras se llenaran de aceite por la intervención de Dios. Pero debes de trabajar para tener una economía saludable, unas finanzas adecuadas y poder hacer cada pago mensual. Debemos de trabajar, pero con la bendición de Dios.
Debemos de tener esa economía. Si pensamos que va a venir solamente como milagro de Dios, nos equivocamos. O si pensamos que solamente con nuestro esfuerzo y dedicación y no tomamos en cuenta al Señor en esto, nos equivocamos también. Tienen que haber los dos elementos en una economía saludable, en las finanzas saludables. Revisa tus finanzas. ¿Qué está pasando ahí? Con respecto al potaje, significa la salud, el bienestar físico. Ellos estaban comiendo y había muerte en la olla, dice el texto, estaba envenenado. Debemos de cuidar con lo que comemos. Debemos de mantener una dieta balanceada, sin hacer desarreglos, porque nuestro cuerpo va a recibir las consecuencias de esto y después andamos reclamándole a Dios que estamos enfermos, pero la respuesta de Él va a ser: tú recoge lo que siembras. Las consecuencias vienen de tus propios actos. ¿Cuántas personas están enfermas o en situaciones difíciles por la consecuencia de sus actos? No sabían lo que estaban haciendo, no sabían que esas calabazas estaban envenenadas. Tomaron e irresponsablemente comieron de esas calabazas. Cuidado con lo que comemos. La salud y el bienestar físico es un fundamento para nuestra vida. Aquello que te quita la salud, elimínalo. Lo que sospechas que te quita la salud, deséchalo completamente. Y Dios va a hacer un milagro en tu vida. Si ahora estás enfermo y no sabías esto, Dios puede hacer que puedas sanar de esa enfermedad. Pero debes de ser responsable con tu salud física. Después, aquellos panes representan los alimentos de calidad, lo que Dios provee, aquello que viene directamente de Dios. Y es también aquellos alimentos que debemos de escoger para nuestra salud alimentaria. Comamos lo que Dios puso sobre nuestra mesa, pero seleccionemos la calidad de esos alimentos. Ahora bien, porque son fundamentos de la vida cotidiana, porque si usted y yo tenemos una economía sana, finanzas adecuadas, salud, bienestar físico, y tenemos sobre nuestra mesa alimentos de calidad, entonces podemos decir que tenemos una vida sobre un fundamento sólido. Es la bendición de Dios sobre nosotros. Vasijas, potaje y pan. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si usted quiere suscribirse al canal, puede hacerlo para que este tipo de mensajes te llegue semana a semana. Activa lo que es la notificación para que te avise cuando editamos un nuevo mensaje. Gracias por estar con un café con la Biblia. Muchas bendiciones.